Ahora abrimos un espacio para comentarios y preguntas, que serán unos 15 minutos. Bueno, pues muchas gracias. Mi pregunta es para Gabriel. Bueno, primero felicitarte realmente la manera en que reconstruyes esto, y la verdad es que cuando dijeron, hijo, en la tarde van a hablar de robos de carros, dije, ay Dios, bueno, vamos a escucharlos. Y realmente es apasionante lo que se puede aprender, ¿no?, del robo de carros. Entonces, dentro de mi ignorancia, primero pedir una disculpa por cuando vi el programa, la reacción. No, yo también pensaba lo mismo. Pero mi pregunta tiene que ver, pensaba cuando reconstruías la historia de Samuel, inclusive cuando dijiste, lo he acompañado desde niño, lo acompañé cuando se metió al crimen, dije, bueno, eso que no quede grabado. Pensaba yo en cuando las madres de los desaparecidos, que yo les contaba ayer, decían, para mí justicia es que mi hijo no tenga que volverse, los que todavía están vivos, no se conviertan en sicarios o no terminen en una fosa, para mí eso es justicia. Y yo pensaba, esta madre que no quiere el dinero del niño, ¿qué opciones existen dentro de estas madres que están, me imagino, muchas de ellas pensando, pues la crónica de una muerte anunciada, porque igual este Samuel va a terminar muerto un día de estos, ¿no?, por esta absurda historia que nos cuentas? ¿Qué tipo de reflexiones ético-políticas desde esta investigación acompañante que tú has hecho con el entorno que está alrededor de estos jóvenes? Gracias. Bien. Efren. Sí, gracias. Bueno, primero a Brígida hemos platicado mucho, pero a lo mejor, ¿cómo decirlo? Bueno, lo voy a decir directo. Lo que presentas nos hace pensar, supongo que a la mayoría o a todos los mexicanos y mexicanas que estamos aquí, en la frontera de México con Guatemala. Y vaya, hemos platicado mucho de la frontera de México con Estados Unidos, pero algo nos estamos perdiendo de algo ahí, sobre todo tú, al no mirar a ver esta otra frontera, que puede ser también un referente muy importante de comparación con estas fronteras en donde has estado trabajando. Pero bueno, podemos platicar luego más de eso. A Gabriel, bueno, yo más bien estoy encantado porque desde que te escuché con el tema de los autos, más bien esto fue allá, si no me equivoco, fue unos años ya. Fue en Posadas, ¿no? Sí. Y yo quería que, cuando te escuché allá, yo quería que vinieras a México a contar esto. Qué bien. Y entonces ya se me hizo. Porque me parece además incluso pedagógico la manera en la que lo presentas, pedagógico para muchos de nosotros investigadores, no nada más para estudiantes, ¿no? Y bueno, la otra para Alberto, ya hemos platicado de esto, ¿no? De cuestionar el uso de cierta terminología y ciertos verbos que por ahí aparecen, ¿no? En el sentido de preguntarte, cuando dices los gobiernos de Estados Unidos y de México estaban preocupados por el robo de autos, cuestionar esta preocupación, ¿no? O sea, justamente hasta qué grado era real esta preocupación y hasta qué grado no estábamos metidos también en el negocio, ¿no? Y bueno, también decir que hay una parte del trabajo de Alberto que no presentó ahora, muy interesante, que además a los mexicanos yo ya lo he escuchado en otras presentaciones y siempre nos llama mucho la atención cuando empieza a dar algunos ejemplos de personajes, incluso conocidos mediáticamente, personajes del medio artístico de la época,
si no mal recuerdo, uno de esos personajes es Jorge Negrete, que bueno, pues se sabía que compraban este tipo de autos, ¿no? Porque al final era un mercado que surtía a consumidores con un fuerte poder adquisitivo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es una parte que también no presentas ahora porque te quisiste centrar en la cuestión de la frontera, pero justamente por ahí también tienes la participación de personajes de la policía, funcionarios de alto nivel, etcétera, ¿no? Que te dan para esta parte más de discutir esa supuesta preocupación que en realidad no era más que un supuesto, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos otra persona acá, atrás de Aida. Si me ayudas. Buenas tardes. Mi observación va para Barrera, Alberto. Bueno, el partir de los documentos pues deja aquí una información muy rica, ¿no? Pero esta cuestión del robo, cuando se parte de la vida, cuando se parte del presente, sabemos que esta cuestión del robo escala, ¿sí? Y digamos que hay una especie de legalización forzada. Conozco de casos, no es ni uno ni dos, donde se secuestra a personas por el carro y dentro de lo que se solicita es dinero obviamente, pero es el carro, es principalmente el que ya se vio determinada camioneta o determinado coche y se hace entonces en ese rescate una cuestión de legalización forzada. Si la factura se cede con nombre y todo al secuestrador para que no se tengan problemas. Entonces ya de ahí pasa, bueno, y bajo la amenaza obviamente de la no denuncia, que es lo que este tipo de personas que sufren este secuestro, pues obedecen ese tipo de cosas por obvias razones. Y bueno, la otra es la valoración cultural que tenemos, por ejemplo, los regiomontanos del coche. Tenemos una valoración de culto al carro. Aquí las quinceañeras, el día de su cumpleaños, se pasean en coche por la ciudad. El carro es el objeto rey, como decía Lefebvre, de nuestra cultura. Y aquí en Monterrey, pues, amamos los coches, hacemos edificios para los coches. Y bueno, esa es mi observación. Tenemos otra arriba. Tenemos allá otra, Marcelo. ¿Sí es Marcelo? Sí, Marcelo, podríamos… No. Es que bien. Marcelo, adelante. Fernando. Bueno, muchas gracias por la presentación, es excelente, la verdad. Son cosas bien puntuales. Alberto, interesantísimo la cuestión histórica. Mi única curiosidad es, ¿cómo está hoy? ¿Se puede pasar un auto robado por la frontera con el control que hay o no? Porque eso sería interesante para pensar, ¿no? Y Brígida, genial, dos cosas. Una, no sé si es alucinante el tema, ¿no? No sé si son simulacros de seguridad. Esa es la única cuestión que te colocaría. Me lo imagino junto con otras cosas, ¿no? Tipo, se podría hacer digamos, tu caso es perfecto, pero sería interesante, creo que todos tenemos casos similares para poder colocar al lado, ¿no? De un tipo, un conjunto de situaciones medio que desafían para pensar precisamente la naturaleza del Estado, ¿no? Así, cuestiones cuando la Receta Federal, antes de entrar en una huelga, lo que hace es trabajar como tiene que trabajar. Entonces, las medidas previas a una paralización es, digamos, cumplir el reglamento. Entonces, varias actividades legales del Estado
son cumplidas como forma de protesta, ¿no? Que es un poco el caso aquí, hay algo parecido, ¿no? Digamos, se necesita de la ficción para poder funcionar, ¿no? Hay algo ahí como sería interesante explorar entre todos, ¿no? Tal vez. Y Gabriel, excelente, la verdad, súper, es interesantísimo ver haber acompañado todo el proceso, ¿no? Y ver el resultado final. Bueno, nada, espero poder leerlo y hacerlo circular de aquí a poco. Okay. Tomamos una última, Eric. Sí, algo muy rápido, muchas gracias. Para Brígida, cuando hablabas de las cooperativas, si solo los trabajadores lo que defienden es justo esa oportunidad de seguir trabajando, los trabajadores de frontera, ahora como se denominan, o hay otras reivindicaciones sociales que tienen que ver con los derechos laborales u otras garantías que no tienen por estar en un trabajo informal, si lo queremos llamar así, para abonar, ¿no? O sea, si hay algo más en la naturaleza de las cooperativas, más político, más de defensa de acceso a la salud o de acceso a la vivienda, o sea, otros derechos laborales, ¿no? Y para Gabriel, muy rápido, igual yo también muy contento, conocí este caso de estudio allá en París y quedé fascinado. Dos cosas, si sabes un poco más sobre estos mercados del robo de celulares que mencionabas que Samuel, entre comillas, realizaba, y digo, también si allí, yo supongo que hay otro mercado, si tienes un poquito de datos. Y por el otro lado, mencionabas una cuestión inmoral respecto a lo que se ganaba, y recién acaba de salir un libro sobre la moralidad neoliberal, lo podemos circular si quieres, Sin duda. que me parece muy interesante porque creo que esta parte del consumo del que el propio Samuel es parte a partir de ir al mall y el shopping y comprar y bueno, también esta acumulación que tiene el senador, responde justo a toda una estructura de valores, ¿no? Que más que inmoral se adueña de esta moralidad neoliberal, ¿no? Y entonces serían esas dos cosas. Muchas gracias. Excelente. Ok, vamos a dar la palabra a los ponentes y si nos adecuamos al tiempo hacemos otra ronda para los que quedaron con la petición de la palabra. Empezamos en el mismo orden, ¿les parece? Sí. Si podemos ser vamos a tratar. para poder dar pauta. Con relación a la cuestión que pone Fren, sí, la verdad hay semejanzas, eso estuvimos viendo en las conversaciones. Lo interesante en el caso argentino es que la gente en la frontera es gente que se constituyen familias mixtas de los dos países, entonces la idea de frontera porosa pierde un poco de sentido porque digamos que es una confluencia y son redes familiares que al mismo tiempo en la movilidad hacia los centros urbanos más grandes extienden redes de seguridad entre ellos, de apoyos y por ejemplo, bueno, hay un mercado muy grande en Buenos Aires que se llama La Salada, una feria enorme que se abastece y se abasteció durante mucho tiempo con mercancía que entraba por la frontera de Bolivia. Buenos Aires en realidad tiene la concentración mayor Buenos Aires, podríamos pensar Buenos Aires en este caso como la frontera porque concentra la mayor cantidad de inmigrantes, mucho más que las fronteras mismas en densidad de población. Y ahí, bueno, pensando en este circuito de mercancías que entran y salen y en el papel de la seguridad es importante señalar que, el título, como observa Fernando, él dice, bueno, no se trataría de simulacros, sino de elementos constitutivos del funcionamiento del Estado y estoy de acuerdo. Solo que en este caso la expresión seguridad está pensada desde el propio discurso del Estado. Entonces, en su manifestación de controles nos damos cuenta también que el propio Estado efectivamente no puede funcionar, no tiene cómo funcionar, cómo sostenerse si no es en estas condiciones, porque la intervención propone muchos más riesgos para las propias organizaciones estatales, instituciones, que dejar, digamos, la situación tal como está. Con relación a
a los derechos laborales, las infraestructuras se ocupan en la frontera de forma a partir de la circulación. En el caso argentino, el gobierno anterior reforzó un poco los servicios en salud y los hospitales empezaron, al mismo tiempo que otro tipo de beneficios para poblaciones de la zona, con los números de documento. Entonces la gente venía a la Argentina, las mujeres venían a dar a luz a la Argentina para inscribir a sus hijos en el país y poder tener acceso a los beneficios estatales. Y los hospitales empezaron a ser muy utilizados y durante mucho tiempo contuvieron a la población de la región. Y este tipo de trabajo en particular lesionaba muy frecuentemente hombres y mujeres en las cervicales. Como ustedes vieron una de las imágenes, toda la carga se sostiene con una franja, una vincha en la cabeza. Y los hospitales empezaron a no poder dar abasto para cubrir todas las demandas por lesiones en este tipo de tareas. Entonces la cooperativa se plantea como una iniciativa también para crear seguridad, y no solamente en el sentido de juntar dinero o recaudar dinero para poder cubrir lo que sería una obra social, sino también para poder tecnificar el trabajo, es decir, comprar vehículos a partir de esas recaudaciones y poder hacer los tránsitos no ya a cuerpo humano, sino con vehículos. Bueno, vamos a pasar en todo caso. Alberto. Sí. Bueno, el comentario de Fren es muy cierto, ¿no? La supuesta preocupación, al menos del lado mexicano, donde sí lo he podido estudiar más, la manera en que las aduanas están involucradas en el negocio, y lo que he ido encontrando es que estas aduanas eran como un premio para personajes de alto rango, sobre todo militares, ¿no? La narrativa histórica del México contemporáneo siempre habla con orgullo de una desmilitarización a nivel presidencial, pero a nivel local, regional y en otros puestos de importancia federal, los militares siguieron teniendo un papel importante, ¿no? Y por lo que he estado viendo, casi siempre estaban al frente de las aduanas y que eran un negocio muy jugoso, ¿no? Siempre establecían muy buenas relaciones con los gobernadores. Hay cartas del gobernador de Nuevo León pidiéndole al general de la aduana de Nuevo Laredo de que viene mi prima de Nueva York con muchos regalos, por favor no seas, déjala pasar, ¿no? Y así. Entonces estas relaciones, por lo que me sugieren las evidencias, es que era un gran negocio, ¿no? Y el tema que mencionaba Efraín de Jorge Negrete es que sí había todo un mercado, sobre todo el tema de autos de lujo, que no traté en esta ponencia, que controlaban los militares y llevaban a la Ciudad de México, y sus clientes eran los políticos de alto rango y los estrellas de cine. Entonces, al menos discursivamente la Secretaría de Hacienda declaraba que le afectaba, ¿no? Pero ya en lo personal, bueno, hacían sus negocios de una manera descarada, por así decirlo, ¿no? En cuanto a lo del secuestro que mencionaban, no me tocaron casos así que funcionara de esa manera, no encontré en este periodo. Sí encuentro ya en los años 50 mucha más relación del robo, sobre todo del lado mexicano, con gente del crimen organizado, es decir, gente que vendía narcotraficantes, que también tenían muchas tarjetas aduanales falsas para vender y legalizar automóviles, es decir, que también ya estaban implicados en este negocio, y como que al parecer van apoderándose y expandir el mercado de los autos ilegales al resto del país, incluso a llevarlos hasta Guatemala, ¿no? Me tocaron casos. Y sí, en los años 30 es cuando empieza una extravaloración, ¿no? Por fetichismo hacia el automóvil, ¿no? Al menos en Monterrey, es cierto. La ciudad actual vemos que el peatón, ¿no? Ustedes que vienen de fuera tengan cuidado porque los pueden atropellar. En el peatón no importa, ¿no? Y por ahí tengo un documento de 1938 donde se quejaban de que ni el peatón, ni el ciclista, ni el conductor respetan, pero lo cierto es que todos los reglamentos de tránsito están siendo para beneficiar a los automóviles.
queda muy, y después el automóvil pues va a ser un signo de estatus, de clase social, en fin, ¿no? Y en cuanto a la situación actual, ya no pasa tanto por el tema de los autos robados, pero recién hace 1 o 2 días se dio la orden de poder legalizar miles de automóviles chocolate, que le llaman, ¿no? Es decir, autos viejos que son desechados del parque vehicular estadounidense y pasan a México, ¿no? Entonces ahora más bien la disputa es en cuestiones ambientales, ¿no? Del impacto ambiental, y el discurso de los que están a favor de la legalización, pues es que es la única manera en que ciertos sectores sociales pueden hacerse de un vehículo. Pero es un tema que continúa, ¿no? Y que se le intentó dar solución con el TLC, pero sí, sí, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gabriel. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, Efraín, Fernando, también por los comentarios. Aida, en esa familia concretamente, yo creo que es muy típico. O sea, esa mamá es hermana de otros 7. 2 fueron muertos. Otros 3 están en el crimen y ahora en la cárcel. Uno de ellos, mucho en la frontera entre crimen y trabajo, tiene un bar en la favela, en una zona que mucha gente está involucrada con el tráfico, así que ya fue preso, aunque no sea parte del tráfico, ya fue preso por ser vinculado personalmente a amigos que son traficantes. Y el único que como ella no es parte del crimen es de capoeira, es un profesor de capoeira que tiene sus redes muy fuertes en el deporte, ¿no? En la capoeira. Esporte, arte, tradición, todo, ¿no? Deporte, perdón. Ella se convirtió, fue la primera a convertirse evangélica en esa mamá ya hace 14 años ahora. O sea, fue la primera de la familia y después convirtió a su mamá también, la abuela de Samuel, ¿no? Y son los 2 que no están en el crimen, que son como la guardia moral de la mamá, y los otros indirectamente sostienen las casas de ellos todos que no están en el crimen. O sea, ella es peluquera y muy emprendedora de ese sentido evangélico, tiene exactamente mi edad, ella, pero creo que es muy típico eso de la conversión como posibilidad de salir de esas redes y tener como un aislamiento de las redes que para ella eran muy difíciles, ¿no? Entonces, al mismo tiempo intentó de toda manera que su hijo quedara con ella en la iglesia, que estudiara, etcétera, pero no tenía los capitales para eso, ¿no? Y ahora hace 1 año está intentando migrar a Italia. Está intentando un proyecto de migración, pero ahora con el hijo preso ya dijo que no va a poder salir porque es la única persona que da soporte al hijo, etc. Entonces es muy típico y muy sin salida. Es muy impresionante esa familia. Y esa tercera generación entrando en el crimen para mí, porque hay otros nietos también que ahora ya tienen 14, 15, 18, etc. Y yo todos ahí un poco. Entonces es para mí es muy impresionante cómo esos procesos de reproducción crean ciclos que para mucha gente son sin salida de hecho, ¿no? Entonces se intenta por la iglesia, se intenta por el mercado, por emprendedorismo, todo eso, pero al final la cosa se reproduce, ¿no? Entonces para mí es muy... Eric, yo no estudié las cosas de celulares, pero es muy diversificado, yo diría. O sea, todos los trabajos sobre la Cracolândia en San Pablo hablan sobre un circuito de muchas mercaderías, incluso celulares, que circulan por ahí en troca de crack, por ejemplo. Pero si vas a un trabajo sobre favelas, hay muchas otras mercaderías que circulan en los puntos de venta de droga. O sea, son puestos de negocios, como dijo Lenin, ¿no? Para los policías, pero también el trabajo de Daniel sobre las biqueras, ¿no? Sobre el punto de venta de droga, circula mucha cosa ahí. Y yo creo que el valor depende del valor social, ¿no?
Es muy la teoría de valor zimmeliana, yo creo que es perfecta, porque si el tipo está en la Cracolandia y tiene un celular en sus manos, puede ser el celular que fuera va a vender por precio muy bajo. Pero después eso pasa por mucha gente y para un policía comprar, por ejemplo, para alguien clase media o para alguien que hace seguridad privada, etc., eso va a tener un precio mucho más alto porque son personas que pueden pagar más porque saben que tienen condiciones, ¿no?, sociales de negociar, menos que el valor comercial, pero pueden pagar un poco más y así va. Pero es muy diversificado, ¿no? Y sobre la moralidad, totalmente de acuerdo. Me interesó mucho el libro. Muchas gracias. Ok, Efren. Había Marcelo. Okay. Bueno, entonces estamos sobre el tiempo y creo que ya empieza a menguar el cansancio. Entonces, pudiéramos hacer Muy un breve. poco rápido los comentarios y que ellos elijan entre contestar y... Una pregunta para Brígida. En la frontera Brasil-Uruguay hay algo que se llama el doble chapa, porque ahí se habla portugués fundamentalmente, y es una política de ambos estados para regularizar toda esa cuestión de familias y uso de los servicios, que eran familias que están vinculadas en ambos lados de la frontera y que siempre se usaban generalmente los servicios del lado uruguayo, pero después en determinado momento Brasil empezó a mejorar sus servicios y empezó a haber una coparticipación. Yo no sé si eso los estados argentino y boliviano lo han pensado, si hay políticas de frontera allí, porque creo que el Estado no me parece que sea solo una cuestión de simulacros. Y creo que las acciones más concretas de los Estados, bueno, podrían tener algunos efectos bien contundentes como los que tuvieron en la frontera Uruguay-Brasil en los últimos 15 años, 20 años. En relación a, bueno, esto último de los celulares, yo pensaba toda la tecnología, armas, vehículos y celulares, es algo que en nuestras investigaciones en Uruguay se ve cómo van, por un lado, en el momento de ser robados, el valor ese se reduce de inmediato y después vuelve a crecer. Por ejemplo, los celulares hasta llegar en la cárcel, que es el lugar donde un celular sale más caro. Y bueno, recuerdo que en Brasil hubo un motín por poner antenas que bloqueaban celulares. Los motines de João Pessoa, no, al lado de João Pessoa. El PCC hizo unos motines en... Rio Grande do Norte. Exactamente, por el bloqueo de los celulares. O sea que seguramente hay un mercado de celulares en las cárceles que podría seguirse un celular y hacer un trabajo extraordinario como el que tú hiciste. Y también con el valor de los celulares, que es un objeto mucho más común incluso que los vehículos y menos fácil de rastrear. Siguiendo con la cuestión del Estado, creo que esto también habla de los Estados. Hace muchos años hicimos un trabajo etnográfico con los siniestros de tránsito. Entonces, lo que descubrimos es que hay países, un poco viendo datos de distintos países, que en África un siniestro de tránsito podría dar mucho más, una suerte de plusvalor que en un país como Uruguay, y recién habría pérdidas en países con una alta protección a los ciudadanos y una alta protección a la propia fuerza del Estado. Por ejemplo, en los países nórdicos seguramente hay pérdidas por los siniestros, pero en Uruguay hay ganancias. Y lo que veíamos que en África había muchas más ganancias, que estos objetos que pierden valor en un momento, el valor se crece mucho más. O sea que perfecto, interesantísimo. Y finalmente la cuestión de la tecnología y cómo se vincula con los cambios en las modalidades delictivas. O sea, en Uruguay bajaron los hurtos de vehículos y aumentaron las rapiñas, porque ya no es tan fácil robar los autos nuevos, robarlos por los métodos tradicionales de romperlo, puentearlo. Ahora hay una tecnología que lo hace mucho más inviable. Eso aumentó la violencia en los robos de vehículos. Y finalmente, me pareció extraordinario el trabajo histórico que haces con los vehículos. Me hizo acordar mucho un trabajo de Guillermo Schucci, que es un uruguayo que trabaja en Brasil, que es sobre automovilidad. Es un trabajo histórico que creo que tiene muchas relaciones con tu trabajo y bueno, nada, eso quería comentar. Perdón que no fue tan corto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Karina. Es un comentario muy rápido, porque me impresionó la variedad
de cosas, la inventividad, ¿existe esta palabra? Sí. La creatividad de las personas haciendo muchas cosas bajo la tarjeta del capitalismo. Y ninguno de ustedes recorrió a la lógica del capitalismo como una categoría explicativa. Sí, yo pienso que esto es magnífico, de pensar o que afinal es el capitalismo nas práticas dessas pessoas que estão fazendo essas coisas tão variadas. É só elogio pelos trabalhos e coisas que me fizeram pensar. Ok, gracias Karina. Pues creo que con esto cerramos. ¿Tendríamos alguien? ¿Alguien más tiene? Es que no alcanzo a ver con la luz de acá. Ok, ¿algún brevísimo comentario final de ustedes? Así, pero casi de paso. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Conversamos en el café. Yo sigo la relatora. Ok, un aplauso.